Voy a leer un versículo que muchos conocemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La mayoría se lo saben de memoria. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pueden sentarse. Aleluya. Quiero hablar bajo la premisa de un gran descuido espiritual. Descuido espiritual. Cualquier tipo de descuido es peligroso. Si usted va a cruzar una calle y se descuida, lo puede matar un carro. Si usted va por un puente y se descuida, un loco lo puede empujar y tirarlo al agua. Si usted es médico cirujano y está haciendo una operación y se descuida, una pinza se le cae encima del hígado y se lo explota. Si usted se descuida con su familia, en vez de criar muchachos, hombres y mujeres para el futuro, lo que va a criar es fiera, que se lo van a comer a usted primero. Si usted se descuida con su salud, ni los médicos podrán resolver, porque el médico te da las instrucciones, te da la dieta. No debes comer tal cosa, debes comer esta. A tal hora no debes comer. No hagas aquello, no hagas lo otro. Pero usted dice, es que yo me descuido y como chicharrón a medianoche. Y esta gordura no me deja vivir. Y no vale lo que haga el médico si usted no se cuida. Todos los descuidos son malos. Una persona trabajando en una máquina, en una factoría, se descuida, le lleva un brazo. Un chofer conduciendo a 150 kilómetros por hora en la autopista, se descuida y se pone a chatear con el celular. Se estrella contra una montaña o se va por un derrite. Todos los descuidos son malos. Pero hay un descuido que supera a todos los otros. Hay un descuido que no tiene paralelo y que lo estamos sufriendo, si no en nosotros mismos, en nuestro entorno. Se llama el descuido espiritual. Para mucha gente no tiene sentido, porque lo espiritual no cuenta. Se le olvida que lo espiritual mueve lo material. Sin lo espiritual, lo material no existe. Mucha gente no le da importancia más que a lo que ven, a lo que tocan, a lo que palpan, porque son materialistas. Y dicen, el cuerpo con tierra tiene y el alma a mí me importa dónde se vaya. Ahora lo dice. Descuidan la parte espiritual. Y la parte espiritual es la que mantiene la cohesión de la familia, la estabilidad emocional, el sueño. Cuando usted está desesperado, angustiado, depresivo, no duerme. La comida le cae mal. Se pone viejo pronto. Es un buen remedio para la juventud, estar en paz. Dicen que el que pelea mucho envejece rápido. Así que si usted peleaba 7 veces al día, redúzcalo. Trate de pelear menos, de enojarse menos, de ofenderse menos, porque eso resta días o años.
Entonces la parte espiritual es la que me mantiene en paz. Cuando yo tengo una relación con Dios, cuando yo mantengo mi comunión con Dios y yo estoy en esa paz con Dios, también tengo paz con mi esposa. También tengo paz con mis hijos. También tengo paz con los vecinos, con los compañeros de trabajo o de estudio. Y vivo mejor. Pero cuando descuido el área espiritual, me convierto en un sujeto insoportable, soberbio, iracundo, ofensivo, drástico, sin misericordia. Porque dentro lo que tengo es un volcán. Pero la gente piensa que lo espiritual no tiene mucha importancia. Conocí un cirujano que el día que te amanecía con pique no trabajaba. Él decía, puedo hacer daño a mi paciente. El día que él chocó con la mujer en la noche. Usted sabe que los matrimonios a veces chocan de noche y amanecen enojados. Uno para un lado y otro para el otro. Uno para para la cabeza y otro para los pies. Y eso le pasa a cualquiera. Aunque sea cirujano, aunque sea psicólogo. Entonces cuando amanecía así, decía, yo no puedo atender a mi paciente porque puede hacer un daño. Y eso que no queremos darle la importancia que tiene la parte espiritual. Si le duele un pie, le duele la cabeza, le duele una muela, le duele la barriga, a usted le recetan algo y usted va a la farmacia, lo compra, se lo toma y se le quita. Pero cuando le duele el alma, cuando tiene un problema espiritual, nadie le puede recetar que no sea la Biblia. El hombre o la mujer de Dios le puede indicar qué es lo que le pasa y no se lo puede arreglar, pero le puede indicar cómo. Usted resuelve. Y le puede decir algo sencillo como por ejemplo, tráncate en tu habitación, cierra tras ti tus puertas, dobla tus rodillas, habla con Dios, dile a Dios cómo te sientes, habla con Él y Él te dirá cómo resuelve. Entonces cuando uno tiene pendiente que la parte espiritual hay que conservarla, hay que cultivarla, entonces su vida es mucho más feliz, mucho más productiva y mucho más sana. Pero la gente ha olvidado la parte espiritual. Hay un descuido generalizado de evangélicos y no evangélicos. La gente lo último que hace es ir a la iglesia cuando le sobra tiempo o tiembla la tierra. En una ocasión, yo he contado esto 1.000.000 de veces. En el año 1961 creo que fue. Sí. Explotó un polvorín en Sanssouci, allá en la parte oriental de la capital. Explotó un polvorín. Usted sabe lo que un polvorín, un almacén de pólvora y armas. Menos mal que no eran nucleares. El caso es que esa cosa explotó como a la 1 de la mañana. Yo no me había casado y prácticamente vivía en la iglesia, dormía en la iglesia. Y yo estoy durmiendo. Explota eso que sacudió la capital entera. Yo no sé cuánta vitrina de las tiendas rompió a muchísimos kilómetros de distancia. De suerte que muchísimos vecinos de la iglesia que estaban en el ensanche Espaillat, yo tuve que abrir la iglesia a medianoche y darle asistencia espiritual a los vecinos que vinieron y rodearon la iglesia, algunos en paños menores,
Porque cada quien salió huyendo como estaba, porque creyó que el mundo se iba a acabar. Entonces se acordaron de lo espiritual. Somos malos, hermano. Amigos, somos malos. No tenemos tiempo para ir a la iglesia, pero si explota una cosa así. Si hay un ciclón, hay tiempo. Si tiembla la tierra, hay tiempo. Pero si no, hay otras cosas más importantes. Me llegó familia, tengo que atenderlo y no puedo ir a la iglesia. Ese traje yo me lo he puesto tantas veces. Y el otro lo llevé a la lavandería y no tuvo. No puedo ir a la iglesia con ese mismo traje. Se me pinchó la goma del vehículo y no tengo tiempo de arreglarla. Pero ahí están los taxis, ahí están los carros de concho, ahí están los motoconchos y ahí están las dos piernas para que te muevas. Pero hay un descuido espiritual tan profundo y enraizado que el Señor Jesús lo tomó en cuenta. El Señor Jesús habló de que una de las cosas que iba a ocurrir al final era el descuido espiritual. Y el Señor le llamó la atención a la gente de su tiempo, pero también a los del tiempo posterior como nosotros. Y le dijo tres cosas que iban a aumentarse al final de los tiempos. Ustedes no quieren escuchar ni obedecer lo que yo le digo, dice Cristo. No hacen caso de las advertencias. Pero el Señor le va a dejar. Le habló de los últimos días, que el mundo no era para siempre. Porque hay gente que cree que esto es para siempre. Hay gente que no piensa en la muerte. Mire, ni yo soy para siempre, ni donde yo estoy es para siempre. Yo me voy a morir, pero también la tierra que nosotros estamos viviendo no es para siempre. O sea, todo esto tiene fecha de caducidad. Todo esto tiene fecha de término. Lo que pasa es que nosotros no la sabemos leer. El Señor nos enseñó algunas pistas para que leyéramos los tiempos. Y entre las cosas que el Señor dijo, están las que aparecen en Mateo capítulo 24. Él dice algunas cositas. En Mateo capítulo 24. Que son cosas que a veces nosotros olvidamos, pero que son cosas que se están cumpliendo en nuestra cara, hermano. Frente a nosotros. El Señor dijo, hay un protocolo. Dios tiene una agenda. Esto se va a acabar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Si usted hace una observación, los mayorcitos pueden hacer un cálculo de los últimos 30 o 40 años. Los menos mayores pueden hacerlo de 20 años. Y usted notará los cambios que ha sufrido el mundo. Cómo el mundo ha cambiado. Cómo la gente de hoy se ha puesto tan mala, tan desconfiable. Cómo la gente de hoy se ha convertido en salvaje. Usted no puede confiar en nadie. Usted sale a las 12 o la 1 de la mañana a la calle y es mejor para usted alcanzar a ver un perro bravo que a un hombre. Porque usted piensa que el hombre es un delincuente, un asaltante, un ladrón, un malandrín, que lo va a matar por el reloj que usted tiene puesto. El perro, si usted se sabe defender y se sube en una pared, se defiende del perro. Pero del hombre no se va a poder defender. Que no vale que usted sea policía, que sea oficial. Porque ahora los oficiales tienen más peligro que los civiles.
Porque antes la gente respetaba la autoridad. 20, 30 años atrás, la gente respetaba a la policía y a la guardia. Ahora no, ahora es lo contrario. Ahora le dispara para quitarle el arma. Hay unos cambios tan peligrosos, tan horroríficos, que obligatoriamente tiene que ponernos a pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que le ocurre a la gente. Usted nota la maldad en los niños de 11 y 12 años, las niñas en la prostitución con 12 años, adolescentes embarazadas por pila, como dicen los muchachos. Entonces usted tiene que llegar a la conclusión, algo está pasando. Esto no puede seguir así. Y el aceleramiento hacia la maldad que hay es indescriptible. Nosotros no podemos calcularlo. Y no es solamente en un país, es en todo el mundo. La gente dice que aquí hay muchos asaltantes, muchos carteristas en Santo Domingo, en la República Dominicana. Nosotros tuvimos hace un par de años por algunos países de Medio Oriente, por allá por el lado de Turquía, de Egipto, eso por ahí, Jordania. Y el guía nos decía, guarden los relojes, no dejen ver los celulares. Digo, oh, ¿y dónde que estamos? Es lo mismo en el mundo entero. La maldad se ha diseminado por toda la faz de la tierra. El mundo está podrido y la gente no se da cuenta que esto se está acabando. Entonces el Señor dejó algunos síntomas para que nosotros nos advirtamos de qué es lo que está pasando. El Señor dice muchas cosas en Mateo 24. Usted lo puede ver en su casa, usted lo lee entero y lo analiza. Las cosas que el Señor advierte en Mateo 24, pues yo voy a leer algunos versículos como el 4 y el 5. Una de las cosas que dice el Señor es: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Si vendrán engañadores, es porque habrán engañables. Porque el ladrón no roba donde no hay, es donde hay. Si los engañadores vienen es porque hay a quien engañar. ¿A quién es que hay que engañar? A los crédulos, a los que creen que María estaba lavando y se le acabó el jabón. Aleluya. A los que creen algo de la palabra de Dios, pero que no están firmes. Están en la iglesia muchas veces. A veces son familia de los pastores. A veces han pasado la mitad de su vida en la iglesia, pero están descuidados. Conocen la Biblia, pero están descuidados. ¿Y qué significa en este caso descuidado? No estar haciendo todo lo que sabe que a Dios le agrada. Y estar haciendo muchas cosas que sabe que a Dios no le agrada. Sí, yo sé, pero está bien, yo lo hago después. Mire, ¿por qué tú no fuiste a la iglesia el domingo? Tú tienes un mes que no vas a la iglesia. Sí, pero yo me reintegro pronto. Yo veo que tú no lees la Biblia, le dice la esposa. Tú no estás leyendo la Biblia ya. No, pero yo pago eso junto después, preocúpate. Eso se llama descuido espiritual. Cuando usted está en descuido espiritual, lo asaltan las malas pasiones. Porque como usted está despegado de la fuente, despegado de la fuente de energía, está flojo, está débil y cualquier cosa lo tumba. Usted no ha visto pastores que han caído en pecado y ha sido un escándalo público. Cuando usted analiza la situación,
va a encontrar descuido espiritual. Porque no solamente los hermanos de la iglesia se descuidan, los pastores también se descuidan. Y el diablo acecha. Y si hay dos descuidados, un pastor y un miembro, y el diablo tiene que dispararle a uno, ¿sabe usted a cuál le va a disparar? Al pastor. Porque es mejor, la ganancia es mayor. Si él tumba a un pastor, no es lo mismo que si tumba a un hermano cualquiera. Entonces le va a fogonear al pastor. Y si el pastor está descuidado en lo que él sabe que debe de hacer, el diablo se lo lleva. Entonces dice el Señor, en medio de ese descuido, vendrán muchos en mi nombre. ¿Usted sabe cuánta gente engañada hay en este tiempo? Nunca. Mire, yo tengo la vida en los altares. Bueno, este mes, una de las iglesias que nosotros con la ayuda del Señor levantamos en el ensanche España va a celebrar sus 60 años. Ya usted sabe. Y yo he visto cosas, hermano. Hemos visto cosas. ¿Usted sabe la cantidad de profetas pagados que hay en este tiempo? De profetas privados, de profetas inventados, de profetas engañosos, que descubren que usted tiene unos chelitos y empiezan a profetizarle lo que usted quiere escuchar. Es como una especie de encantamiento para que usted se ponga en salsa. Y dice, oh, pero este me habla la verdad, este me habla la palabra de Dios porque le gusta lo que le está diciendo. Te veo que tú eres cabeza y no cola. A una jamona le dicen, ve un extranjero al lado tuyo. Es un hombre que parece un actor de cine. Ojo verde, pelo de oro. Y te estaba cortejando. Y la muchacha se pone oronda. Y le da hasta lo que no tiene a ese profeta. La historia es larga de los falsos profetas. Muchos han caído en sus engaños. Y la Biblia lo da como señal. El aumento de los falsos profetas es una señal del último tiempo. Entonces, cuando yo descubro la abundancia de la falsedad que penetra las iglesias cristianas evangélicas, yo tengo que ver esto, hermanos, interpretar eso como una señal del último tiempo. No simplemente, así se está cumpliendo la Biblia, pero tiene un propósito el cumplimiento de la Biblia. Es que esto se está acabando. Es que esto se está terminando. La gente no lo quiere entender porque no puede entender. Yo no lo entiendo tampoco, yo lo creo. Yo lo creo porque lo dice la Biblia. Yo lo creo porque lo estoy viendo. El mundo no puede continuar como vive, porque nos vamos a comer uno con otros. No hay cosa que presente más terror que una gente a otra gente. Entonces tenemos que levantar la cabeza. Y si usted estaba un poquito desconectado de Dios, o usted dice, bueno, yo nací en el evangelio, mi abuela era una misionera, mi papá era un pastor, lo mío está seguro. Yo soy hijo de salvación. En la Biblia no están los hijos de salvación. En la Biblia están los hijos de Dios. Los hijos de salvación no están en la Biblia. Y el hecho de que usted le sirva al Señor, naciera en la iglesia, lo presentaran al Señor en la iglesia y le ministraran, y usted a veces va a la iglesia, o usted está yendo a la iglesia, si usted no le está sirviendo fielmente a Dios, usted no tiene nada garantizado. Porque por ahí andan vendiendo de lo que cuando usted fue a la iglesia y se salvó y entregó su vida, ya no lo saca nadie. Y que eso es, la salvación es eterna y permanente. Usted puede ser el mejor santo de hoy.
y mañana ser un diablo dañando santo. Y por el hecho de que usted una vez se entregó a Cristo no quiere decir que tenga la salvación garantizada. La Biblia lo habla muy claro, un versículo claro, Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay gente que no está creyendo eso. Hay gente que cree que va a engañar a Dios. No, pero yo iba a la iglesia con mi Biblia y cantaba y adoraba. Y hay una porción bíblica que dice que van a ir ante el tribunal de Cristo y van a decir: Señor, yo en tu nombre echaba fuera demonios, predicaba la palabra y se convertía a la gente. Y Cristo lo va a mirar y le va a decir: no te conozco. Ay, mi madre. Pero yo era el que iba a la esquina tal y predicaba. Yo fui el que di la campaña en el estadio tal día y se convirtieron 200,000 personas. Yo era el que tenía el programa de televisión. No te conozco, varón. Es más, nunca te conocí. Eso dice la Biblia. Y yo tengo que someterme a lo que dice la Biblia. Yo no puedo inventar otra cosa más que lo que está en la Biblia. Entonces, si la Biblia lo dice, lo menos que podemos hacer nosotros es creerlo y tratar de aplicarlo a nuestra vida. Entonces, el aumento de los falsos. Bueno, aquí dice falso profeta, pero yo lo extiendo un poquito más allá. Hay falsos de todo. No solo falsos profetas. Falsos pastores, falsos evangelistas, falsos cantantes, falsos músicos, falsos evangélicos. Hay falso de todo. Falso engaño. Usted está aparentando una apariencia engañosa. Usted está queriendo hacer creer lo que usted no es. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. El aumento de la falsedad. Hay otra cosa que dice el Señor. El Señor habla de manera sucinta, un poquito entre líneas, acerca del aumento del delito, el aumento de la maldad, la preferencia por las cosas, por la iniquidad y el abandono de las cosas sagradas. Estamos viviendo en un tiempo cuando lo menos que quiere la gente es que le hablen de Dios. No quiere que le hablen de Dios. Lo que quiere es contradecir lo que dice la Biblia. Rebelarse contra la naturaleza creada por Dios. Decía alguien: si una persona dice, me convertí a Cristo en la universidad, por ejemplo, entre sus amigos, lo tratan, pero no saben que él es evangélico. Y un día él dice: le voy a decir la verdad a mis amigos. Yo entregué mi vida a Cristo y ya yo no brego con los vicios y con las parrandas y con la discoteca. Oh, le hacen los amigos. Oh, los mofas, le hacen bullying. Gran cosa que tú has dicho. Pero si viene otro de los compañeros y dice: voy a salir del closet, ustedes me ven así, pero yo soy una mujer. ¡Ay! Lo aplauden. Lo aplauden y sale en la prensa. Porque estamos en el tiempo cuando lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Y la Biblia dice que eso es señal del último tiempo. Y yo tengo que levantar la cabeza. Yo tengo que abrir los ojos. Porque no estamos jugando, hermano. Estamos luchando con candela. Dice 37 y 38 de 24 de Mateo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, la gente está como en los días de Noé. Mientras Noé le predicaba y le decía la verdad y lo que venía, ellos se alejaban de Noé. Apártate de este loco que está divariando. Este viejo está borrando ya. Ya no sabe lo que dice y está inventando lo que cree que sueña, que ni siquiera se lo sueña. La gente, mientras más malo, más lo aplauden. Y cuando usted le quiere dar la medicina que necesita, cuando usted quiere acercarlo a Dios por el bien de su alma, entonces esa persona se burla de usted y se aleja de usted, que no quiere que usted le siga hablando lo que realmente a él o a ella le conviene. Entonces Cristo ve esto, esta rebeldía del hombre, esta impiedad. El Señor la ve que en el último tiempo iría en aumento. Y yo creo que nosotros también estamos mirando eso. Yo no sé ustedes, pero eso es lo que yo veo. Yo veo que la gente cada día es más mala. Yo no había visto, cuando yo era jovencito, no se oía casi hablar de aborto. Ahora es una grata noticia. Viene una adolescente y se lo dice a otra: me saqué el muchacho. Y la otra la aplaude. Y la mamá le dice: bien. Porque lo que hizo fue un acto heroico. O sea que mataste a tu hijo. Primero, hiciste lo que no debiste hacer cuando no debiste hacerlo. Porque el aborto viene por un desvío. Si usted no tiene relaciones, no tiene aborto. No tiene por qué abortar. Entonces está tan descaminado y tan revelado el mundo que las niñas, por falta de orientación, en la mayoría de los casos, y a veces impulsadas por sus progenitores, están vendiendo sus cuerpos en la calle, en las escuelas, en los colegios. Y los adultos tienen que cuidarse de esas muchachitas, porque se le tiran encima a un hombre y le echan la culpa de lo que a ella le está pasando. Y la policía viene, agarra al hombre y ni siquiera lo deja hablar. Así que hombres que no conocen a Dios, abran los ojos. Hay muchos que están guardando prisión que no han hecho nada, porque una de esas adolescentes lo acusó. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Pero tan malas son las muchachitas como los hombres que andan en la calle sin rienda suelta, haciendo todo lo que le da la gana y no atienden a su casa. Mientras los hijos de él se están muriendo de hambre, le estaba brincando en una discoteca con los chelitos que se ganó. Eso es aumento de la maldad, aumento del delito, que el Señor lo pone como una de las señales del último tiempo. El Señor pone otra señal, como por ejemplo el caso de las guerras, de los rumores, de las escaramuzas. Y nosotros ahora en este 2022 estamos en el mes de mayo, 1 de mayo, 2 de mayo. Estamos sufriendo las informaciones, no sabemos hasta dónde ciertas o falsas, pero sí sabemos que hay una guerra plantada entre Ucrania o entre Rusia y Ucrania. Eso es una. Pero también por Turquía, también por Siria, también por Irak, también en Afganistán y en muchos otros lugares también hay guerras. No solamente son rumores, eso es una advertencia que el Señor nos dejó. Que cuando oyéramos todas estas cosas, abriéramos los ojos, levantáramos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca, hermano. No nos podemos descuidar. Y por eso el apóstol Pedro, que fue uno de los hombres del anillo de Jesús,
La gente critica los anillos que tienen los gobiernos, los presidentes, los líderes, que siempre tienen como un grupito de confianza, con quienes comparten todo y a quienes le dicen todo. Cristo tenía a Pedro, Juan y Jacobo. Era el grupito de 3 que tenía Cristo. Y en los momentos especiales, ahí va Cristo con esos 3. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro era uno de esos 3 del anillo de Jesús. Pero Pedro conocía las interioridades de Jesús. Pero Pedro fue el que lo negó también. Pero él pasó su proceso y lo superó. Pero muere Jesús y se va al cielo. Se quedan los discípulos aguantando cajetas de los enemigos de Jesús. Pero sobreviven porque ya Dios, el Señor Jesús, le había dicho cómo iban ellos a poder sobrevivir. Le dio una instrucción. Dice, miren, yo me voy. Me iré a mi Padre de donde vine. Pero ustedes no se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos de potencia de lo alto. Porque el Señor sabía lo que venía contra ellos. Entonces, si ustedes no reciben esa doble unción del poder del Espíritu Santo, ustedes no van a aguantar. Y ellos lo hicieron así. Y fueron revestidos. Bueno, Pedro fue el que dio el primer mensaje después de esa unción del Espíritu Santo. Entonces Pedro, en su carta a la diáspora, a los emigrantes seguidores de Jesús, el apóstol Pedro, que le escribe a todos los hermanos de Asia Menor y otros lugares que estaban dispersos por las persecuciones, algunos ya desesperados, porque había gente que creyó que Cristo venía inmediato, 2 o 3 meses o 2 o 3 años, y Cristo iba a volver a buscarlo. Porque él me dijo, si yo me voy, volveré a buscarlo. Pero ellos no sabían cuándo, porque él no le dijo cuándo. Entonces esos hermanos estaban un poco dispersos, como están muchos en la República Dominicana y en otros sitios después de la pandemia que pasó, que han quedado rezagados, atolondrados, asustados, aguachapados, escondidos, debilitados. En estos días hablé con una hermana que no ha vuelto a la iglesia. Esa gente que no ha vuelto a la iglesia difícilmente vuelve, a menos que Dios no le dé un jamaquión de esos que él sabe dar. Pero hay gente que dejó al Señor, aprendió a quedarse en casa. Quédate en casa. La Biblia dice cuán hermosos son los hermanos juntos, en armonía. Y dice el apóstol que escribe a los hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea que el hecho de que tú te quedes en casa, nosotros transmitimos los cultos por radio y televisión. Y hay gente que dice, no, pero lo mismo yo lo veo en mi casa. Igualito que usted, en vez de ir a comer a la mesa, se quede mirándolo por televisión, mirando la comida por televisión. Usted se va a hartar, ¿verdad? Aleluya. Entonces dice Pedro, no como algunos tienen por costumbre de quedarse en casa. No que yo lo veo por radio, o lo escucho o lo veo. Y yo, bueno, pero yo voy a ir a la iglesia, pero se han quedado rezagados. Entonces dice Pedro, a los que estaban perdiendo la fe, ya Cristo no va a venir porque han pasado como 4 años, 5 años, 10 años y no vemos nada. Y es verdad, no veían nada. Ellos huyendo y escondiéndose para que los judíos no lo acabaran. Y algunos perdieron la fe porque no se cumplió cuando ellos creían que se iba a cumplir la venida de Cristo. Entonces Pedro le escribe, un apóstol de la intimidad de Jesús,
le escribe: el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por costumbre. Si tú estás creyendo que Dios se le olvidó, el Señor no retarda su promesa. La promesa de Dios es firme. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Hay un trabajo que hacer aquí. Hay una iglesia que tiene que levantarse con el mensaje de los apóstoles. Esos apóstoles necesitaban la persecución para dejar la comodidad de Jerusalén e irse a los pueblos a compartir lo que ellos tenían. Si no lo persiguen, no salen de Jerusalén. Y si no salen de Jerusalén, el evangelio se queda en Jerusalén. No, lo persiguieron y salieron disparados. Y por allá muchos pasaron trabajo. Pero donde quiera que iban, eran un testimonio de la gloria de Dios. Y el Señor usándolo en diferentes formas. Y así llegó el evangelio hasta Puerto Plata. Bueno, Josué llegó. Ahí llegaron los judíos, Josué. Entonces, las cosas de Dios nosotros no las entendemos. Pero a veces como que el diablo nos mete dudas. Desde que yo me convertí, oigo que Cristo viene, que Cristo vuelve, y no acaba de llegar. Yo oí un evangelista que dijo eso. Tengo 23 años diciendo que Cristo viene y no acaba de llegar, dijo él. Yo le dije, varón, pero son dos cosas las que vienen: Cristo o la muerte. Y cualquiera de los dos viene. Tenemos que estar preparados para la venida de Jesús o para la ira mía. Entonces, como yo no sé cuándo ocurrirá ninguna de las dos, lo más sabio, lo más inteligente es que esté preparado 24/7. Un aplauso al Señor. Entonces sigue diciendo Pedro: lo que el Señor no tarda su promesa como algunos creen. Lo que pasa es que el Señor es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Que es lo que acabamos de decir. ¿Cuánta gente desperdigó que no conocían al Señor? Hasta que llegaron los discípulos que venían de Jerusalén y de otros pueblos con el mensaje fresco. Porque, óigame, el mensaje de los discípulos no era como el de nosotros. Era más poderoso que el de nosotros. Porque nosotros hablamos de lo que leemos. Ellos hablaban de lo que habían visto. Yo lo vi, yo lo escuché. Y dice Pedro, yo estaba con él cuando él se transfiguró, cuando vino la voz del cielo y le dijo: este es mi hijo amado. Yo estaba ahí. Oh, gloria a su nombre. Usted no está diciendo lo que le contaron, es lo que él vivió. Y para usted contradecirle a una persona que vivió eso, usted no tiene material para contradecirlo. Entonces esos discípulos iban revestidos del Espíritu Santo por un lado y de la experiencia vivida con el Maestro. Y cuando le decían: ¿y es verdad que resucitó? Yo lo vi. Yo vi cuando lo mataron. Yo vi cuando lo enterraron. Yo vi cuando murió. Y yo vi la tumba que estaba vacía. Él se levantó. Entonces, con todas esas herramientas, ¿cómo es posible que nosotros estemos descuidados? Descuidados porque como Él no llega, mientras Él viene, yo voy a hacer tal cosa. Como decían la gente de Noé: comamos y bebamos. Y nos sigue diciendo, pero detrás de eso hay muchas cosas más. Casándose y dándose en casamiento, hay muchas cosas más.
fabricando muchachitos a diestra y a siniestra, bebiendo ron, hablando mentiras, engañando, viviendo su vida impía sin pensar en Dios. Y Noé predicando, y ellos burlándose de Noé. Eso es descuido para todos. Pero peor es cuando usted conoce algo de Dios y se descuida. Porque un ignorante es ignorante. No sabe las consecuencias, ni sabe la oportunidad que está despreciando. Pero después que usted conoce un poquito la palabra de Dios, después que usted ha oído un par de mensajes, después que el Espíritu Santo ha hecho contacto mínimamente con su vida, después que usted ha sentido algo que en el mundo no existe, es muy difícil, hermano. El descuido espiritual no se trata del impío, se trata del que conoce. Es el que se descuida espiritualmente. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Mucha gente que cree que no hay nada. No, que yo resuelvo eso. Y usted ve que el día de la Santa Cena, de la Santa Comunión, hay un paquete de gente que no va a la iglesia ese día, porque tiene miedo de tomar la Santa Cena en pecado. Pero nadie sabe lo que está pasando. Y uno tiene que decirle a los hermanos: el que no puede tomar la Santa Cena, tampoco se va con Cristo si Cristo viene. Entonces, el Señor advierte lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 1. Hijitos, les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos, Jesucristo el justo. Entonces, si usted cometió un fallito, si usted se equivocó, se salió de las rayas, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dejar de tomar la Santa Cena? ¿Dejar de ir a la iglesia para que el pastor no me vea? No. Usted lo que tiene que hacer es pedirle perdón al Señor. Arrepentirse: Señor, me equivoqué. Ayúdame, dame fuerza y sabiduría para no volver a caer. Y endereza su camino y sigue a Cristo. Porque el diablo lo que quiere es que te quede en el suelo. Repito, el diablo lo que quiere es que te quedes en el suelo. Cometiste un error y ahora el diablo dice: tú no vales nada ya. Se van a burlar de ti los hermanos. El pastor no te quiere porque tú eres un pecador. Mentira del diablo. Si usted cometió un error, abogado tiene. Y ese abogado lo va a defender. Y usted va a restablecer su vida con Dios y tendrá la esperanza de vida eterna. Descuido espiritual. Lo más trágico que nos está ocurriendo. Usted va un domingo a la iglesia y encuentra menos gente. Bueno, encuentra más gente en el cine que en la iglesia. Antes los cultos eran de noche en las iglesias. Ahora son la mayoría de mañana. De la mañana y de tarde. Y en la noche, ¿qué hace la gente? Cine, helado, malecón, por exponerse para que el diablo acabe con él. Eso hay que pensarlo, hermano. Eso se ve como descuido espiritual. Dice la gente: ponte donde el capitán te vea. Si usted está en mal sitio, se le puede pegar cualquier cosa. Usted puede estar en una discoteca a la 1 de la mañana. Usted no está pecando, pero está ahí sentado. Usted ni está bebiendo, ni está fumando, ni está adulterando. Usted está ahí sentado. Ahora, ¿qué busca usted ahí? Por si alguien lo necesita, hacerle una oración. Qué buena excusa, hermano. Qué buena excusa. Póngase donde el capitán lo vea. Vaya a la iglesia. No se ponga a estar en... Usted sabe lo que una pastora que me dice un día:
Yo tenía que ir a la iglesia de ella a anunciar algo. Me dice que no iban a estar ahí. Digo, ¿dónde van a estar? En la playa tal. Digo, el domingo de la mañana. Sí, porque vamos a dar a la escuela bíblica allá. Digo, escuela bíblica en una playa, cierta, con tanta carne. Será escuela de carne lo que te da. Descuido espiritual. Vamos a dejar eso ahí, hermano. Vamos a dejar eso ahí. Porque el descuido está que ronda por todas partes. Con lástima en el alma. Tiemblo al pensar y al decir esto. Pero cuánta gente hay entre las iglesias que se va a quedar y ni cuenta se dará que Cristo vino. Que hace tiempo que no siente la presencia de Dios. Que está golpeado, que cualquier problemita lo tumba. Porque cuando usted está flojo, hasta un soplón se lo lleva. Si usted está fuerte, puede venir el ciclón que venga y usted se mantiene. Pero que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y que los amigos entiendan que el peor de los descuidos es no reconocer a Jesucristo como tu Salvador. El peor de los descuidos es descuidar tu alma. No poner tu alma en lugar seguro, sabiendo que tienes un alma y que tienes un cuerpo, pero que ese cuerpo con tierra basta. Pero el alma emigra a otro sitio, donde sufrirá o gozará. Depende de lo que hagamos aquí, según enseña la Biblia. Porque nada de eso yo lo he comprobado ni me lo he inventado. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cree usted en la Biblia? Entonces eso es así. ¿No cree usted en la Biblia? Entonces que le vaya bonito. Pero yo creo en la Biblia. Yo creo eso que dice la Biblia. Así que piense bien esto. ¿Hasta cuándo vas a ser o a estar en descuido espiritual? Un aplauso al Señor.